Continuamos con más información. Hubo sesión en el Consejo Deliberante ayer, se trataron varios puntos y para resumir lo que ocurrió vamos a hablar con la concejal del bloque Libertarios Pro Pehuajó, Evangelina Ahí, que ya está en línea. Evangelina, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Andrea, buenos días, audiencia, ¿cómo están? Muy bien. Evangelina, bueno, una nueva sesión en el Consejo, contanos qué fue lo que te dejó. Bueno, esta sesión tuvo un tema central que realmente nos pone otra vez en una situación muy desagradable que tiene que ver con el proyecto del bloque oficialista, que hace referencia a la condonación de deuda por tasas en el ejercicio 1990-2020, ¿sí? Un proyecto que trata la exención de las obligaciones tributarias en este periodo, donde plantea justamente, a ver, para que se entienda claro, el perdón de la deuda impositiva que los ciudadanos tienen, que va desde el 1990 al 2020. Obviamente que es realmente una falta de respeto hacia todo ciudadano y al esfuerzo que realizan por pagar los impuestos, tenerlos al día. Entendamos que muchas veces se rescinde, ¿sí?, de darse un gusto para no generar deudas de los impuestos, porque hay que entender que la base del Estado no son todos derechos, también tenemos obligaciones, y dentro de las obligaciones, sí, tenemos esta cuestión tributaria. Entonces, nos parece totalmente muy desubicado de parte del Ejecutivo que perdone la deuda de quienes no cumplieron en tiempo y forma. Se puede solucionar esta situación con quita de intereses, como se han hecho muchísimas veces, ¿sí? Que a veces hay una promoción de quita de intereses o multas por determinados hechos, pero el capital tributario se debe pagar. En este caso se fundamentó este proyecto con que son juicios de apremio, ¿sí? Que dada la devaluación del país, ni hablar si tomamos como referencia 1990, que supuestamente la deuda que tienen algunos ciudadanos ni siquiera cubre el costo de este juicio de apremio. Obviamente que el primer planteo fue ¿a quiénes se van a condonar? Claro. Respuestas que hasta el día de hoy no las tenemos. Después, ¿hasta qué monto? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cuál es el costo de un juicio de apremio para el municipio? Que en realidad, ¿de qué costo estamos hablando? Si ya hay una asesoría letrada que se ocupa de todo esto, que sus sueldos son pagados por Juan Pueblo, o sea, tienen que hacer el trabajo. El costo de cesado, supongamos, bueno, ¿cuánto es el costo? Bien, sin respuesta. Nos avisan, nos informan, la modificación que realizan es de un monto tope 110.000 pesos. Bien, ¿dónde está la lista de las personas condonadas? O sea, nunca apareció. Supuestamente lo justifican con que es un trabajo imposible de realizar, porque esa fue la palabra que utilizaron. Y están hechos los juicios de apremio. Bueno, ¿quiénes entraron en juicio de apremio? Hay una lista que me diga que la lista es bastante extensa, bárbaro. Pero ¿quiénes? ¿Y cuál es el monto? Nunca apareció esta lista. ¿Sí? Claro. Por lo tanto, no se puede acompañar estos proyectos abiertos así cuando sabemos que pueden ocurrir muchos hechos perjudicando, ¿sí?, a quien paga. ¿Qué cultura es la que están queriendo implementar? Imponer. No pago, total, dentro de un tiempo me lo perdonan. Claro. El capital tributario se paga. ¿Cuándo? Bueno, cada uno sabrá cuándo lo paga, pero se tiene que pagar. Y además en este proyecto hay dos puntos que no se tuvieron en cuenta. Primero, a principio de año, ¿sí?, se aprobó en el mismo HCD un proyecto en el cual un porcentaje de lo cobrado en los juicios de apremios se le otorga al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pehuajó. Es una fuente de recursos.
el Ejecutivo se olvidó de esa fuente de recursos necesaria, indispensable y merecedora hacia el cuerpo de bomberos voluntarios. Y como si esto no fuera menor, en un artículo, no recuerdo bien si es el 33 o el 34, se aclara que se condona la deuda, pero el ciudadano debe pagar los costos del juicio de apremio. Claro. ¿Qué payasada es esta, señores? Entonces, bien, obviamente no lo acompañamos. No se puede burlar el esfuerzo de que cada ciudadano hace para pagar sus deudas, y quienes no pagan en tiempo y forma se pagan intereses. Vuelvo a insistir con esto, una quita de intereses para que puedan acceder al pago de sus deudas, genial, pero perdonar una obligación que tenemos los ciudadanos no lo podemos permitir. La justificación que los intereses que se cubran no alcanzan para pagar los costos del juicio de apremio, pero yo estoy cobrando el juicio de apremio, simplemente te estoy diciendo que no me pagué los impuestos. Claro. No, señores, ese no es el camino. Entonces, este tipo de proyectos abiertos, que no sabemos a quién van a favorecer, y que a su vez están atentando contra la cultura tributaria de la población, porque sabemos que es una obligación que tenemos, no podemos acompañar ni apoyar, y vamos a seguir denunciando este tipo de proyectos en los que quedan abiertos, ni siquiera sabemos el día de hoy quiénes van a ser los beneficiarios. Evangelina, estamos teniendo ahí un problema con la señal, te escucho muy bajito, pero decías, no pueden acompañar y van a seguir denunciando este tipo de proyectos. ¿Están analizando hacer algún tipo de presentación desde el bloque? En realidad, vos fijate que esto de los proyectos abiertos, donde, y voy a traer a colación aquel proyecto que fui la única concejal que lo votó en contra, en el cual se beneficiaba con un pago de 50.000 pesos a los empleados municipales que eran convocados para algunas actividades. El primer planteo que hice, ¿cuáles son las actividades? Por favor, mencionen cuáles son esas actividades, que nunca tuvimos esa lista de actividades. ¿Sí? Y después vemos que, por ejemplo, los convocan para juntar la basura que irresponsablemente todo el ciudadano libera un domingo por ese monto de 50.000 pesos. Se los convoca para participar en una actividad política por esos mismos 50.000 pesos. Porque nunca estuvieron especificadas para qué actividades. Y en su momento en labor deliberativa dijeron que era, por ejemplo, ante un evento climático donde se necesitaba asistencia, se podía utilizar esta herramienta. Y fíjense que la están usando para cualquier actividad. Entonces, y a su vez, en esta misma sesión también se trató, ¿sí?, un contrato de la señora de Vilacua, ¿sí?, como médica pediatra, donde el contrato firmado del 1 de junio al 30 de junio por 1.900.000 pesos para una guardia semanal. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Hay una rectificatoria de este contrato con fecha de fines de julio en el cual el monto no es de 1.900.000, sino 575.000 pesos. La rectificatoria no tiene el sello de la médica. Entonces hay muchas irregularidades que nunca sabemos hasta dónde van a llegar. Por supuesto lo rechazamos, pero no porque desconozcamos que por así se necesita la atención de pediatría en el hospital, sino porque está muy mal redactado ese contrato. O sea, no es un pormenor de 575.000 pesos a 1.900.000 en el error. No es un dato menor la rectificatoria un mes después, que incluso no está el sello de una de las partes involucradas. No es un dato menor que ese contrato se realizó en junio y recién lo ponen a disposición del cuerpo deliberativo a mediados de noviembre. Claro. Es una desprolijidad y esto lleva a la falta de transparencia. Entonces, vuelvo a decir, se rechaza por la irregularidad del contrato, donde hay cosas que no quedan claras, pero no porque no se esté reconociendo que se necesita
y que es sumamente importante contar con la atención de pediatría en el hospital local o en cualquiera de las salas de la ciudad o de las localidades del partido. Entonces eso lo quiero dejar claro. Muchas irregularidades. Son proyectos abiertos que quedan a que después se utilicen para lo que el Ejecutivo se le ocurra. Cuando un proyecto tiene que tener claramente cuáles son los fundamentos, para qué se van a destinar esos fondos y con la autorización que corresponde. Qué interesante la aclaración, porque digo, es bastante habitual que este tipo de proyectos que tienen de fondo una necesidad real suelen tener muchas desprolijidades y se entra en esa discusión de están dejando sin atención a la salud a los niños. Digo, empiezan por esa parte como que el fin justificara todos los medios y se pudiera hacer de cualquier manera la cobertura, por ejemplo, y en este caso, de la atención de la salud. Exactamente, por eso lo aclaro. Y además, fijémonos la diferencia de los montos. Claro. O sea, es un tercio. Vamos para la parte administrativa, un desastre. Un desastre. Entonces, no lo podemos permitir. ¿Y sabes qué es lo triste? Que se terminan aprobando. Claro. Es el famoso circuito de la escribanía. No se respetan los tiempos, no se respetan los requisitos, no se respetan las formas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. No desconocemos la necesidad y sí queremos trabajar con la necesidad. Y es esta práctica del discurso como que estamos en contra de, no señores, lo que estamos en contra de las irregularidades, de la corrupción, de la información que genera dudas y que da lugar, que deja muchos vacíos. Y hay muchos proyectos que los hemos planteado. Y ahora con la condonación de deuda volvemos a lo mismo. Primero, que es una obligación, no corresponde condonar deuda, el capital se paga y hablan de devaluación y en realidad se actualizan los importes, pero es una obligación, hay que cumplirla. Claro. No tengo la lista de los contribuyentes y bueno, déjenme pensar libremente, los amigos del poder se ven beneficiados. Y si es el camino que están mostrando. Entonces, no podemos aprobar un proyecto donde vos me decís que tenés algo sobre lo mismo, juicio de apremio, tenés nombre y apellido y la cantidad. Entonces no me podés negar esta lista, no podés decir que es imposible, no podés... bueno, es la forma en que se vienen manejando y estamos trabajando para que esto justamente se erradique y darle tranquilidad a la población, que no es que no reconocemos la necesidad, sino que entiendan que están las cosas hechas de la forma equivocada, errada, no transparente o el adjetivo que le quieran poner. Y respecto a esto voy a traer a colación otra cuestión, otro discurso, sí, que busca confundir, y ayer lo pusieron sobre tabla, el caso de PAMI, que hablan de los recortes, que no funcionan, que suele caerse el sistema y por ahí, pero bueno, son cosas que suelen suceder de rutina, sí, pero que no existe ningún recorte. ¿Sí? Lo que se ha expresado y ejecutado por el instituto es un control estricto para terminar con el abuso, ¿sí? El excesivo retiro de medicamentos y la manipulación de recetas emitidas. Frente a este organismo, la corrupción ha sido desmedida, ¿sí? Además, lo que se ha hecho fue firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y PAMI para ayudar a bajar los costos de las compras públicas de medicamentos, que esto es fundamental para que el Estado Nacional pueda cumplir. Al ahorrar, ¿sí? En la compra de los medicamentos, que está estipulada en un 50%, sí, justamente lo que se puede hacer es un trabajo de administrar correctamente los recursos públicos para poder facilitar el acceso a tratamientos, como por ejemplo los oncológicos, atender necesidades de un sector de la sociedad de alta vulnerabilidad que no tiene cobertura médica, y todo esto sí distorsiona el mensaje, pero en realidad lo que se trabaja es en la administración fehaciente de los recursos públicos. ¿Sí? Entonces, en estos discursos, lo mismo pasó también con Procrear, que repudian el decreto 1018 del 2024, que propone, o realmente define que se disuelva el fondo fiduciario público respecto al Procrear. En realidad es el proceso de ordenamiento de las finanzas públicas y quieren llevar a la población,
¿sí? El miedo, porque hacían operado durante años, de que se terminaron los créditos para la vivienda, si tenés un crédito pendiente te lo van a dar de baja, no vas a poder terminar de construir tu vivienda. No, señores, hay un reordenamiento. Esto de esta manera ya no corresponde, no va a suceder. Se cambian la forma de gestionar los recursos públicos, ordenados, transparentes. Entonces, no están en este trabajo de resistencia, ¿sí? Pero bueno, justamente cuando se empiezan a hacer las cosas bien, la administración pública empieza a ser fehaciente, es cuando empiezan a tener este discurso de que, PAMI no cubre, que Procrear se cayó, etcétera, 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 y lo llevan todo el tiempo a un discurso que no es así. Y otro tema puntual también que voy a aclarar porque lo pusieron sobre la mesa ayer, respecto a que se ha quitado la compra de medicamentos en PAMI. En realidad, lo único que resuelve ANMAT es el retiro de compra de medicamentos libres, pero no solo para PAMI, sino absolutamente para todas las obras sociales del país. Entonces, a ver, ojo con el discurso, porque buscan meter miedo y en realidad las prestaciones se están llevando adelante. Los créditos para la vivienda van a continuar, pero desde otra forma, desde otro tipo de gestión. Bien. Evangelina, bueno, clarísima la situación, digo, forma parte más de un discurso que de una realidad, digo, de una forma de contar lo que pasa que termina sembrando el pánico, que es de la manera que se manejaron siempre. Exactamente, por eso hago todas estas aclaraciones y en el debate, en el HCD, ponen repudio, y es la incomodidad que por allí sienten cuando un Estado va en camino a transparentar la gestión y bueno, y sí, todos los que se manejaron de esta manera como lo siguen haciendo acá localmente, donde están esos proyectos abiertos, que nunca sabemos dónde van los recursos públicos, que es lo mismo un importe que otro importe, no es la forma, y bueno, pero darle tranquilidad a la población, que se reconocen las problemáticas, simplemente lo que estamos exigiendo al Ejecutivo que haga las cosas como corresponde, transparentes y claras. Evangelina, y es nuestro deber poner esta información y darle esta tranquilidad a la población respecto a todos estos repudios que lo que buscan es distorsionar el discurso y no aceptar las nuevas formas, ¿no? Bien. Aprovecho la oportunidad y te llevo a un tema nacional que ayer, por supuesto, y todavía sigue siendo el tema principal. ¿Qué opinión te merece la decisión de la justicia respecto de la ex vicepresidente y la gente que colaboró con ella en esta causa? Bueno, a ver, por fin la justicia está actuando como tiene que actuar. Sabemos que el gobierno de la expresidenta es uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Esta no es la única causa que tiene, hay otras. Me parece perfecto, aplaudo a los jueces que han mantenido firme esta decisión. La verdad que me parece correcto. Sabemos que la prisión domiciliaria no va a ser efectiva por un montón, bueno, los entendidos en el tema lo saben mejor que yo, por edad, un montón de cosas. 6 años de prisión para un ser humano tan cruel que utiliza la justicia social, ¿sí?, para beneficio propio, para sostener el poder, cuando han llevado al Estado a la decadencia total, y te lo puedo hablar desde todos los aspectos de la sociedad, de lo cultural, la educación, lo administrativo, y ese importe de dinero que le hacen pagar es una parte, que nos devuelvan todo lo que nos robaron, y que se lleve esta señora a su lugar de descanso, porque gracias a Dios que no pueda participar en ningún cargo político es lo más sano que nos puede pasar a la sociedad argentina, para volver a creer en la justicia, para los que estamos trabajando desde la política, en servir a los demás y ofrecer herramientas, posibilidades hacia los demás, lo podamos realizar, ¿no? Pero bueno, ahora escuchamos de todos,
y claramente quienes estén defendiendo a una ciudadana común condenada por haber robado durante décadas en la Argentina, haber armado toda una aparatología para robar y perjudicar a los ciudadanos, pues estuvo robando los recursos públicos, se estuvo robando la salud, se estuvo robando la educación, se estuvo robando la esperanza, la ilusión de todos los argentinos. ¿Sí? Entonces, realmente, todos los años que le dan, felicito a la justicia, que sigan actuando, que se lleven puesto a todos los que se tienen que que se tengan que llevar, porque es lo que corresponde, nos los merecemos los argentinos. Y bueno, desde acá, desde el local, seguimos trabajando para transparentar la gestión, y bueno, y ahora sí, a trabajar, a acompañar y apoyar el proyecto de ficha limpia. Corruptos, violadores y cualquier persona, abusadores, que tenemos unos cuantos de gestión que vienen del periodo anterior porque es el tapar, quienes tengan cuestiones pendientes con la justicia no pueden ejercer cargos públicos. A ver, maduremos como sociedad. Quienes estamos representando a la población tenemos que ser un ejemplo. Entonces me parece que ahí tenemos que apoyar y acompañar, y bueno, ojalá que este proyecto de ficha limpia sea aprobado y se ponga en práctica lo antes posible, ¿no? Ojalá así sea. Evangelina, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, estamos en contacto y saludos a la audiencia. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, Evangelina ahí, concejal del bloque Libertarios Pro Pehuajó, hablando de lo que dejó la sesión de ayer, este proyecto que pretende perdonar a los deudores, burlando a los que cumplieron. No hay una lista, no hay nombres, no hay montos, no hay nada, simplemente un perdonar 30 años de deuda a los pehuajenses en general, y las contrataciones que cambian de monto, que cambian de fecha, que vienen 6 meses atrás de que las personas ya están trabajando. Bueno, un poco esto, ¿no? Seguir trabajando en la línea de solicitar que el Ejecutivo comience a gestionar con transparencia.